Bueno, sí. Dios les bendiga, niños. Me da mucho gusto volver a saludarlos una vez más en esta clase que vamos a tener el día de hoy. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta enseñanza que tiene por tema Creciendo en Sabiduría. Y está basada nuestra enseñanza, niños, en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y así le seguimos hasta el capítulo 7. Samuel, niños, era un niño que se esforzaba por agradar a Dios, pero había otros dos personajes que se llamaba Ofni y Fines. Estos niños crecieron juntos los tres en el templo. Estos dos, Ofni y Fines, eran hijos del sacerdote Elí. Y Samuel fue llevado por su madre al templo también siendo un niño. Entonces ellos crecieron juntos en el templo, pero Samuel se esforzaba por no solamente crecer en estatura, sino también crecer en el conocimiento de Jehová y también en el servicio del templo. Él ayudaba al sacerdote Elí en todo lo que se ofrecía en el templo, en barrer, en limpiar las lámparas, en prender las lámparas. Él se levantaba temprano y abría las puertas del templo, y en la noche prendía las luces, por la mañana las apagaba. Mientras los otros dos, Ofni y Fines, ellos estaban ahí nada más sin hacer nada. Ellos eran unos buenos, pero para no hacer nada. Entonces, y Samuel también, ¿saben por qué se interesaba? Por aprender los mandamientos de Dios, por aprender la ley que estaba escrita. Él ahí estaba juntamente con el sacerdote Elí aprendiendo. Abría las escrituras y estudiaba y estudiaba. Y mientras los otros dos estaban allá perdiendo su tiempo con mujeres, ellos también robaban en el templo las ofrendas que el pueblo llevaba para ofrecer como sacrificio a Jehová. Estos personajes eran hombres impíos. Ellos no les importaba aprender ni obedecer los mandamientos de Jehová, y hacían a un lado todo aquello que agradaba a Dios, y eso les trajo grandes y malas consecuencias. Y a Samuel no, a Samuel Dios se agradaba de la vida de Samuel. Entonces estos hombres no solamente ellos hacían maldades, sino que también el pueblo se dejó llevar por la mala influencia de estos dos personajes. El pueblo cayó en pecado por causa de ello. Y ellos no agradaban a Dios en su manera de vivir. Y Samuel iba creciendo, como les digo, en sabiduría, en entendimiento y agradando a Dios en todas las cosas. ¿Cómo creen que se haya sentido Samuel al ver que estos personajes menospreciaban las cosas de Dios, robaban las cosas de Dios? Entonces yo creo era frustrante para Samuel, pero él no se dejó llevar por la mala influencia de estos tipos. Samuel siempre siguió fiel al servicio de Jehová. Y como les decía, les trajo grandes consecuencias al pueblo también. En algunas ocasiones que iban a la batalla con un pueblo enemigo que era muy fuerte, que eran los filisteos, allí ellos siempre perdían las batallas porque Jehová no estaba con ellos. La presencia de Jehová no seguía con ellos. En una ocasión, fíjense, perdieron a 4,000 personas, a 4,000 guerreros se perdieron en esa batalla, los mataron los filisteos. Entonces ellos ya estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y como el pueblo enemigo llevaba sus ídolos a la batalla,
Ellos se llevaron el arca del pacto de Jehová y eso le desagradó en gran manera a Jehová que se llevaran el arca, porque el arca simbolizaba la presencia de Jehová, pero eso no garantizaba una victoria, puesto que ellos no hacían las cosas agradables a Jehová. Jehová se agrada, pero de aquellos que guardan sus mandamientos. Ellos se les había olvidado que Jehová venía como en una especie de una nube y se posaba en el arca, y eso era un símbolo de que Jehová estaba con el pueblo, y el arca se movía y se movía la nube. Y cuando ellos se fueron a pelear con el arca, la nube no fue con ellos. O sea que la presencia de Jehová los abandonó, y en la siguiente batalla perdieron a 30,000 personas más. En un solo día cayeron 30 personas. Entonces el pueblo estaba muy triste por esa causa. Jehová no fue con ellos, y eso trajo graves problemas. Imagínense nomás todas las viudas y todos los huérfanos que quedaron en esa batalla. Pues Samuel ya para entonces ya había crecido, y Samuel tenía el conocimiento de Dios, y fue y les dijo: ustedes están haciendo las cosas muy mal. Fíjense, han hecho todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Jehová, y el Señor los va a librar de la mano de los filisteos. Y ellos le hicieron caso, porque en esa batalla donde mataron a los 30,000 hebreos, ahí también murieron estos dos personajes malos y perversos, que era Ofni y Fines. Entonces Samuel se levantó y les dijo: vamos a hacer las cosas de la manera de Dios. ¿Y saben lo que hicieron? Les dijo: júntense. Y los juntó a todos en una ciudad y les dijo: arrepiéntanse de corazón. Y ellos dijeron: sí, tú ora a Jehová por nosotros. Y mientras Samuel se iba a orar, ellos ayunaron y se arrepintieron delante de Jehová. Samuel ofreció también un sacrificio a Jehová, y el pueblo enemigo, cuando los vio que estaban todos unidos, se vinieron a querer terminar con ellos completamente. Pero lo que este pueblo enemigo no sabía era que Jehová ya estaba con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya se habían arrepentido de corazón, ya habían quitado todos sus ídolos. Samuel les dijo: tienen que quitar las prácticas malas que tienen y todos los ídolos que tienen, porque ellos adoraban a los Baales, que adoraban los pueblos filisteos, y adoraban también al Astarot. Entonces eran dioses perversos, prácticas malas que tenían, que era como el adulterio, la fornicación y todos esos pecados que a Dios le desagradan. Y entonces el pueblo los quitó, y cuando el pueblo enemigo se vino a atacarlos, Jehová salió a su encuentro con unos grandes truenos, uno tras otro, y eran tan ensordecedores esos truenos que el enemigo se fue huyendo y el pueblo se fue atrás de él, y los alcanzaron y los derrotaron. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón genuino para con Jehová y guardamos y tratamos de aprender de su palabra, Él pelea las batallas por nosotros. Niños, el Señor quiere que nos esforcemos por conocerle cada día más. Que no solamente crezcan ustedes, niños, en estatura, sino que también en conocimiento. Y el Señor, cuando tengamos una batalla con la vida, con los problemas de la vida, el Señor viene y Él pelea las batallas por nosotros y nos da la victoria. Sigamos el ejemplo de Samuel, que él no se dejó llevar por la mala influencia de estos dos personajes. Sigamos el ejemplo de Samuel en escudriñar las Escrituras. Y el día de hoy, niños, les voy a dejar un texto de tarea.
por favor que sus mamis los graben y los mandan al WhatsApp de la iglesia. El texto dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y acuérdense, niños, Dios honra a los que le honran y a los que no los tiene tenidos en poco. Eso dice en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Y el texto, como ya lo dijimos, es: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y la gracia de Dios era con él. A ver, se lo vuelvo a repetir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios les bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase.